la batalla del Téssino fue una de las batallas iniciales de la Segunda Guerra Púnica en la que el ejército cartaginés, bajo el mando de Aníbal, derrotó al ejército romano bajo el mando del cónsul Publio Cornelio Escipión Padre. En el otoño del año 218 a.C., el ejército cartaginés descendió sobre los Alpes. En noviembre o diciembre de ese mismo año, el cónsul Publio Cornelio Escipión intentó detener a Aníbal. Sin esperar a que llegara otro cónsul con el grueso del ejército, presentó batalla a Aníbal en el río Téssino, pero fue derrotado. Solo gracias a su hijo de 17 años, llamado también Publio Cornelio, logró escapar. Los romanos lograron retirarse a Placencia y luego al río Trebia. Como resultado de la derrota romana, los galos comenzaron a pasarse al lado de Aníbal. Las fuentes más importantes que describen la batalla de Téssino son la historia general de Polibio y la historia de la fundación de la ciudad de Tito Livio, las obras de autores anteriores, la de los romanos Quinto Ennio, Fabio Pictor, Cincio Alimento, Catón el Viejo, Celio Antípatro, entre otros, no han sobrevivido íntegramente o han llegado en pequeños fragmentos. La información que contienen es a menudo contradictoria, presenta muchas deficiencias. Así, los méritos de la obra de Polibio incluyen un conocimiento y el método crítico que utilizó para seleccionar las fuentes, mientras que las deficiencias incluyen su simpatía por los romanos y la familia Escipión. Las obras de Tito Livio deben tomarse con cautela, dadas las simpatías prorromanas del historiador. Además, Tito Livio vivió mucho después de los acontecimientos descritos y muy probablemente utilizó a menudo la obra de Polibio al describir la guerra de Aníbal. Además, de cierto valor para el estudio de las guerras púnicas son la historia romana de Apiano de Alejandría, la geografía de Estrabón, las vidas comparadas de Plutarco, la historia general de Justino, los 2 libros de las guerras romanas de Aneofloro y los famosos generales extranjeros de Cornelio de Nepote. En el otoño del año 218, el ejército cartaginés descendió desde los Alpes al fértil valle del río Po. El objetivo de la marcha a través de los Alpes se consiguió a un alto precio. Si al principio de la campaña Aníbal contaba con unos 80.000 infantes, 10.000 jinetes y 37 elefantes, en Italia solo contaba con 20.000 infantes, 6.000 jinetes y varios elefantes. Escipión llegó desde la desembocadura del Ródano a Pisa, recibiendo allí 2 legiones bajo su mando. Al enterarse de que Aníbal estaba en Italia, el cónsul se trasladó apresuradamente a Placencia para interceptar a los cartagineses allí y evitar que obtuvieran el descanso que necesitaban. Después de descender de los Alpes, Aníbal, como resultado de los errores de cálculo de los romanos, dio a sus soldados varios días de descanso. Los cartagineses capturaron la capital de la tribu taurina, actual Turín, que se había negado a aliarse con ellos, tomándola después de un asedio de 3 días. La aparición de Aníbal en Italia fue una sorpresa para los romanos, lo que provocó el colapso del plan de guerra romano, que no prevía la aparición del enemigo en suelo patrio. Gracias a ello, los cartagineses pudieron recuperarse de sus pérdidas y conservar la iniciativa estratégica. Los senadores convocaron inmediatamente al segundo cónsul, Tiberio Semprorio Longo. El cónsul disolvió inmediatamente la flota y designó un lugar de reunión para sus soldados en Ariminum. Algunas tribus galas comenzaron a pasarse al bando cartaginés. La presencia de los romanos impidió que otras tribus se unieran a Aníbal. Escipión, que estaba en Placencia, cruzó el río Po y avanzó hacia Aníbal. Aníbal contaba con una batalla, esperando que después de la victoria, los galos se pasaran a su lado. Escipión cruzó el río Ticino por un puente construido apresuradamente, dejando un pequeño destacamento para custodiarlo. En ese momento, Aníbal se desplazaba en la orilla opuesta del Po. Escipión cruzó hacia la orilla izquierda del Po y se detuvo en la confluencia con el río Ticino. Su ejército ahora controlaba las rutas al norte del Po, por donde Aníbal tenía que pasar, y si quería cruzar, la fortaleza de Placencia se interpondría en su camino y los romanos podrían amenazar su flanco y su retaguardia. Sin embargo, Escipión abandonó su posición ventajosa.
aparentemente temiendo que Aníbal pasara desapercibido. Además, el ejército de Sempronio ya se estaba moviendo para ayudar, y Escipión no podía permitir que toda la gloria recayera sobre él. Por eso, ordenó el cruce del Ticino y él mismo se dirigió al ejército con un discurso. Señaló que los cartagineses habían sufrido derrotas por parte de los romanos anteriormente, y en ese momento estaban cansados y exhaustos después de cruzar los Alpes, y una batalla con ellos inevitablemente terminaría en victoria. Este discurso tuvo efecto y los legionarios estaban ansiosos por luchar. En esta situación, Aníbal prestó especial atención a la preparación psicológica de los soldados. Para ello, se seleccionaron a los más jóvenes y resistentes entre los montañeros capturados durante la travesía de los Alpes. Antes de eso, fueron tratados con crueldad deliberada. Aníbal ordenó que se trajeran los caballos, buenas armas y capas. Después de esto, se dirigió a los prisioneros por medio de intérpretes y preguntó quién de ellos quería luchar con la condición de que el vencedor recibiría los objetos exhibidos como recompensa y el derrotado se libraría del cruel trato de la muerte. Todos estuvieron de acuerdo y como eran muchos, el comandante cartaginés ordenó echar suertes. Al final del duelo, Aníbal se dirigió al ejército con un discurso, cuyo contenido se describe brevemente en la obra de Polibio y con más detalle en la de Livio. Dijo que lo que vieron era una representación visual de su propio destino: ganar, morir o caer vivo en manos del enemigo. También señaló que los veteranos de Hispania se habían reunido bajo su mando, mientras que el propio Escipión era inexperto y estaba dirigiendo a nuevos reclutas para la batalla. Al final, Aníbal llamó a sus hombres a encontrar dentro de sí mismos la gran voluntad de vencer. Los romanos completarían la construcción del puente sobre el Ticino y cruzaron a la otra orilla del río. Aníbal envió 500 númidas liderados por Marjabal para devastar las tierras de los aliados romanos, pero perdonando a los galos. Cuando le llegó la noticia de la aproximación de los romanos, Aníbal estaba en la ciudad de Victúmulo. Llamó a su comandante de caballería y pronunció otro discurso a sus soldados, prometiéndoles recompensas por su valor militar. Les prometió a cada uno de ellos una parcela de tierra, la exención de impuestos para ellos y sus descendientes, y si lo deseaban, la ciudadanía cartaginesa. Prometió la libertad a los esclavos y prometió proporcionar a los propietarios 2 esclavos como compensación. Entonces, Aníbal, según Tito Livio, tomando un cordero en su mano izquierda y una piedra en la derecha, invocó a los dioses para que testificaran que si faltaba a su palabra, le sucedería lo mismo que al cordero, y de un solo golpe le aplastó la cabeza al animal. Al tercer día de haber cruzado los romanos a la otra orilla del río, Escipión, llevando consigo caballería y vélites, partió para reconocer las posiciones de los cartagineses. Al mismo tiempo, Aníbal salió a su encuentro llevando consigo únicamente su caballería. Ambos comandantes tenían serias dudas sobre las cualidades combativas de sus soldados. Quizás por eso ninguno de los dos llevó infantería consigo, a excepción de Escipión, que solo llevó vélites. Sus cálculos se basaron en el uso de la caballería, quizás porque estaba en mejores condiciones. Según Polibio, todos los jinetes que tenía Aníbal lo acompañaron en un reconocimiento. Esto ascendería a 6.000 guerreros hispanos y númidas que cruzaron los Alpes. No hay información sobre la caballería gala, pero es posible que Aníbal tuviera jinetes galos con él. A juzgar por el hecho de que Aníbal pudo enviar 500 jinetes númidas a buscar comida, tenía una gran fuerza de caballería. Sin embargo, las fuerzas de Escipión eran al menos 3 veces mayores que las suyas. Cuando el enemigo se acercaba, Aníbal ordenó a las tropas que formaran en formación de batalla. El centro del ejército cartaginés estaba ocupado por jinetes ibéricos fuertemente armados, mientras que los jinetes númidas estaban posicionados en los flancos. La tarea de este último era atacar los flancos y la retaguardia del ejército romano. Escipión tenía un ejército de 15.000 infantes, 600 jinetes, 900 jinetes aliados y 2.000 jinetes galos.
En las primeras filas de su formación, Escipión colocó a los lanzadores de jabalina y a la caballería gala aliada, y detrás de ellos estaban los jinetes romanos y los aliados. El encuentro de los oponentes se produjo de repente. Se enteraron de la aproximación del otro por las espesas nubes de polvo y comenzaron a alinearse en formación de batalla. La batalla tuvo lugar al norte de la orilla izquierda del Po, entre los afluentes de Tícino y Cesio, a distancias aproximadamente iguales de ambos. Se cree que esta batalla tuvo lugar en las cercanías del Omello. Los oponentes se estaban acercando el uno al otro. Los honderos romanos apenas tuvieron tiempo de disparar un proyectil antes de verse obligados a retirarse a los corredores entre sus unidades de caballería, mientras jinetes enemigos fuertemente armados se acercaban a ellos. En ese momento, la caballería romana entró en la batalla, y la batalla de caballería continuaría durante algún tiempo. Muchos de los jinetes cartagineses desmontaron para luchar contra los vélites, y pronto la batalla de caballería se convirtió en una lucha de infantería. Los jinetes númidas flanquearon a los romanos y de repente los atacaron por la retaguardia donde estaban apostados los vélites. El pánico empezó a estallar entre las filas romanas. La caballería romana contuvo el ataque de los númidas durante algún tiempo, pero pronto también ellos vacilaron y huyeron. Durante este pánico, Escipión resultó herido, pero fue salvado por su hijo. Según Celio Antípatro, el cónsul fue salvado por un esclavo ligur. Polibio relata el rescate del cónsul por su hijo en su descripción de los acontecimientos del año 210 y escribe que escuchó esta historia del amigo de Escipión, el joven Cayo Laelio. No hay datos exactos sobre las pérdidas de ambos bandos. La afirmación de Polibio de que los romanos infligieron a los cartagineses mayores daños en las que ellos mismos sufrieron, según el historiador Rodionov, es claramente falsa. Aníbal esperaba que Escipión y su infantería pronto estuvieran listos para enfrentarse a él en batalla. Como Aníbal solo disponía de caballería, abandonó el asalto al campamento romano y se retiró a su propio campamento. Escipión ya estaba escaso de caballería, por lo que decidió retirarse. Por la noche, el ejército romano abandonó el campamento y cruzó, según Polibio, por un puente hacia la otra orilla del Tícino. Según Livio, Escipión cruzó a la otra orilla del Po. Los romanos probablemente cruzaron primero el Tícino mediante pontones sobre el mismo río Po. Cuando Aníbal llegó a Tícino, los romanos ya estaban fuera de su alcance y el puente sobre el río estaba destruido. Los cartagineses solo pudieron tomar prisioneros a 600 romanos que quedaban a custodiar el paso. Aníbal se dirigió al este con la intención de cruzar el Padus. Los cartagineses navegaron río arriba durante 2 días hasta que se encontraron un lugar adecuado para construir un puente de pontones. Al mismo tiempo, embajadores de las tribus galas llegaron a Aníbal con ofertas de amistad, ayuda con suministros y una lucha conjunta contra Roma. Así pues, su plan comenzó a implementarse. Las tribus sometidas a los romanos comenzarían a pasarse al bando de Cartago. Durante la travesía, la caballería ya había llegado a Placentia. Durante marchas aceleradas, al tercer día de la travesía, todo el ejército cartaginés se acercó y de inmediato formaron para la batalla. Sin embargo, Escipión no respondió a este desafío y no condujo a sus soldados fuera del campamento. Por la noche, los galos que querían pasarse al bando de Aníbal llegaron a cabo una masacre en una parte del campamento romano y huyeron. El temor de que los galos se rebelaran pronto obligó a Escipión a retroceder aún más. Aníbal envió a los númidas en su persecución, pero ellos, al permanecer en el campamento romano abandonado, no pudieron alcanzar a los romanos, que habían establecido un campamento cerca del río Trevia, esperando la llegada del ejército de Tiberio Sempromio Longo, pero eso es tema para un futuro video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.